Profeta, Byron González. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Bienvenidos. Dios les bendiga. Ministerios Fe, fuente de vida eterna es Jesús. Somos una iglesia familiar, llevando el evangelio del reino de Dios a los hogares del mundo. Junto al general y profeta, Byron González. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Bienvenidos. Dios les bendiga. Ministerios Fuente de Vida es. Somos una iglesia familiar, llevando el evangelio del reino de Dios a los hogares del mundo. Junto a nuestro pastor general y profeta, Byron González. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Bienvenidos. Dios les bendiga. Ministerio Fe, fuente de vida eterna es Jesús. Somos una iglesia familiar, llevando el evangelio del reino de Dios a los hogares del mundo. Junto a nuestro pastor general y profeta, Byron González. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Bienvenidos. Dios les bendiga. Ministerios Fe, fuente de vida eterna es Jesús. Somos una iglesia familiar, llevando el evangelio del reino de Dios a los hogares del mundo. Junto a nuestro y profeta, Byron González. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Porque el único que puede tocar el corazón humano es el Espíritu de Dios. Usted limítese a hacer la gran comisión cuando dice ir y predicar este evangelio. O sea, usted presente, hable de él, pero no le diga, mire, arrepiéntase, pecador, 3 veces muerto, hijo del diablo, hijo del demonio. No, porque sin saberlo usted está juzgando o estamos juzgando, y dice la Biblia que Él no nos trajo aquí a juzgar a nadie. Amén. Lo veo mero triste, ¿no? Está cansadito. Tal vez sí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuérdese, los intelectuales valoran el conocimiento. ¿Qué fue lo que yo hice para tener esa libertad de poder hablar
de la Biblia o de la palabra de Dios con solvencia, adquirí conocimiento. Pastor, ¿y dónde se adquiere? Leyendo la Biblia. Entre más lea la Biblia, más conocimiento adquirimos. No podemos dar lo que no tenemos. Si usted es capaz de leer un verso diario, yo le garantizo que en menos de 3 meses usted ya está capacitado para hablar según lo que leyó. Pero si usted pretende hablarle a alguien de Cristo, pero nunca ha leído la Biblia, lo único que va a provocar es una división, una contienda y un pleito. ¿Por qué le digo esto? Porque Proverbios 2:6 dice, porque Jehová es el que te da la sabiduría. Otra vez, ¿quién te da la sabiduría? Jehová. Eso quiere decir que entre más Biblia lee, más sabio es usted. Hay gente que me dice, pastor, ¿y cómo hago yo para hablarle de Dios a las personas? Bueno, lea la Biblia. ¿Qué dijo? Lea la Biblia. Usted no puede dar lo que no tiene. Sencillo. Usted no puede hablar de una bicicleta si nunca la ha usado. Usted no puede hablar de un vehículo si nunca lo ha experimentado, lo ha manejado y le ha arreglado las cosas. Me doy a entender. De la misma forma, usted no puede hablar de algo que no practica. Por ejemplo, usted no puede hablar de albañilería si nunca ha hecho eso. Usted no puede hablar de carpintería si por lo menos no ha hecho un mueble. Usted no puede hablar de costura, no sabe hilvanar una aguja, mucho menos coser. ¿Me doy a entender? No podemos hablar de Cristo si por lo menos no leemos. Entonces aquí en este pasaje dice que para que yo pueda hablar de Cristo Jesús y del Evangelio, tengo que buscar la sabiduría. Y el único lugar donde encuentro esa sabiduría o ese conocimiento es en la Biblia. Dice, y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Quiere decir que la Biblia contiene la sabiduría, contiene el conocimiento, contiene la inteligencia. Los intelectuales valoran el conocimiento. Fíjese, hoy por la mañana me llevaron a un empresario y fue el desayuno. Digo, y empezamos. No le presenté a Jesús, porque no era el momento. Yo empecé a desarrollar un tema y al final se fue muy contento y me dijo, el próximo miércoles me tiene que, porque yo sé lo que él necesita. Él necesita respuestas en su corazón, pero no le voy a señalar su pecado. Me doy a entender. Si yo quiero que él adquiera el conocimiento, que llegue, que se siente y que escuche, yo tengo que ser sabio para compartir la palabra de Dios. Pero no le puedo dar una prédica de pecado, no le puedo dar una prédica de arrepentimiento, si por lo menos no he oído hablar de que Jesús sana, de que Jesús restaura y de que Jesús perdona. Me doy a entender. Entonces, en el libro de Eclesiastés capítulo 5, verso 19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Y con este verso, sin saberlo, le gustó. No le hablé de diezmo, no le hablé de ofrenda, no lo confronté. Le dije que la Biblia dice que él debe de comer de su fruto y de su esfuerzo.
Normalmente la gente cuando va a una reunión y le hablan de Cristo, salen más acusados y perseguidos que como entraron, porque luego lo señalan. Y esa no es la idea del Evangelio, al menos no la que Cristo Jesús. De hecho, cuando vio a Zaqueo en el árbol de sicómoro, cuando venía por una de las calles de Jericó, le dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Primero, llevémosle a Jesús a su corazón antes de venir y decir cualquier situación en la que se sientan amenazados, porque en ese momento se cierran y ya no quieren saber más de Dios ni de su palabra, porque se sienten acusados, se sienten oprimidos y se sienten también perseguidos, ¿verdad? Pero miren lo hermoso que dice este pasaje de Proverbios 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas. ¿Sabe usted que la gente que logra alcanzar un estatus social alto, que amasa fortunas, que son intelectuales, no son capaces de disfrutar un tiempo de comida, aunque usted no lo crea? Pastor, no le puedo creer. No pueden comer si antes no se ponen o se toman unas cuantas pastillas en la boca. ¿Por qué? Porque están enfermos de la úlcera, están enfermos de gases, están enfermos de todo. Y usted y yo comemos de todo. Todavía preguntamos si no hay más comida. Pero ellos no se pueden dar el lujo. A ellos todo les cae mal. No tienen ese lujo. Usted sí lo tiene. Usted puede disfrutar su panito francés untado con frijoles así. Hasta rico sienten los frijoles. Se los puede comer coladitos sin necesidad de freírlos o se los puede comer fritos. O se come un panito con un par de cucharadas de frijoles al estilo Paraguay. ¿Cuál es ese, pastor? Paradito, ¿verdad? Ya si a usted le gusta agregarle un poquito de queso seco o fresco, esa es otra historia. Pero usted no tiene ese problema, porque usted tiene un don de Dios de disfrutar lo que Dios le pone en su vida. En cambio, el otro no. El otro tiene el don para disfrutarlo, pero no lo disfruta. Sí, 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 me está entendiendo. ¿No conoce usted gente que padece de muchas enfermedades estomacales? Más parece que su riqueza es una maldición que una bendición. Pero el problema es que no pueden disfrutar de ese don de Dios, como es la comida, que tienen un vacío. Y el único que puede llenar ese vacío del corazón se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Cada día usted se debe levantar con gozo y con alegría cuando va a trabajar, porque es un gozo, es un regalo que Dios le dio. Pero yo conozco gente que maldice el día y ni siquiera salió a trabajar. Otra vez lunes, los lunes ni las gallinas ponen. Y me siento así, no quiero ir, me siento aquí, yo voy solo porque tengo necesidad. Disfrute su trabajo, deje de alegar, hombre, que no le va a pasar las del rico, que hasta el agua le va a ofender. ¿Me doy a entender? Pastor, ¿y qué debo de hacer o qué debo de decir? Agarre un vasito de agua, tómeselo y dígale, gracias, Señor, porque tengo la habilidad de disfrutar un vaso de agua. Tengo la habilidad de comerme esta
comida que pones hoy, porque este es un don de Dios. El don de Dios es que disfrute lo que Dios permite que esté en su mesa. Porque los otros tienen manjares, pero no tienen ni el don ni lo disfrutan. Yo se lo acabo de leer, lo puede leer en su casita. Pastor, ¿me repite la cita, por favor? Ahí le va. Eclesiastés 5:19. Los empresarios trabajan para el éxito, pero este versículo les recuerda a cada uno de ellos que lo que poseen no es fruto ni su esfuerzo de su conocimiento, es un don de Dios. ¿Aló? ¿Sí está aquí? Todo lo que Dios le pone en su mesa es un don de Dios, es un regalo. Hay gente que puede poner el tipo de comida que se le ocurra, pero no lo disfruta. Come, pero no le sacia, no le llena. Y a usted le ponen, sea mucho, sea poco. Usted dice, es rico, está hasta limpio el plato. El rico deja la mitad porque no se lo puede comer. Solo de pensar las agruras, de pensar la acidez, de pensar de todo lo que le va a venir. ¿Por qué? Porque no tiene el don de Dios. Pastor, ¿y qué es el don? Es un poder que Dios le da a usted para disfrutar su comida. ¿Sí? Por eso es que usted y yo debemos de ser agradecidos siempre, dar gracias en todo, sea mucho, sea poco, debemos de ser agradecidos. ¿Se le quedó? Digamos, sí se está gozando, ¿verdad? Bueno, al compartir el Evangelio, podemos mostrarles que hay un propósito divino detrás de cada loco. Fíjese, pues, si usted es una persona que llegó hace unos años a la empresa, ahora ya subió 2 o 3 veces más que como llegó, esté agradecido. Ese es un don de Dios. Ese es un don de Dios. La pastora, fíjate que a mí me pusieron de portero, a mí me pusieron de policía, a mí me pusieron de atender gente. Dele gracias, ese es un don de Dios. Yo le voy a contar una historia de un pastor que llegó a Visión de Fe y estuvo con nosotros en Zona 3 hace muchos años. Y él y su hermano eran 2 hijos que a la edad de 8 años andaban descalzos. La madre no tenía para darles de comer y solo iba a pedir tortillas frías, las ponía a calentar, las tostaba y les daba café. Y con este pocillo de café salían en el estómago a la edad de 8 o 9 años o mayor a ayudar a un señor que reparaba llantas. Era un pinchazo. Y ahí crecieron. A la edad de 12, 13 años, uno de los niños dijo, yo ya no quiero estar en esta escasez. Agarró su camino y se fue. Se despidió de su mamá y su hermano y se metió a trabajar a una finca de jornalero. El otro, que era el chiquito que tenía 8 años, le dijo el señor del pinchazo, mire qué puedo hacer para prosperar. Y le dijo, si te quedas conmigo, lo más que vas a llegar a hacer es arreglar llantas. Lo más que vas a llegar a hacer es tener un pinchazo. ¿Quieres eso? No. Entonces tenés que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. Tenés que prepararte para llegar a ser alguien en la vida. Entonces él fue el único que se quedó con su mamá y de los poquitos centavos que le daba a la mamá y la mamá con ese poquito de centavos hacía milagros. Más lo que ella ganaba de planchar y de lavar, podían comer frijolitos, si les iba bien un poco de arroz, ya compraban 1 o 2 libras de café. Y como él quería estudiar,
tenía que buscar un trabajo que le permitiera estudiar y trabajar. Y así fue como se dio cuenta que podía lustrar zapatos. Fue donde un carpintero que le hicieron una caja de lustre y empezó a lustrar zapatos. Así un buen día, después de 3 meses de andar lustrando zapatos, llegó a un banco y le pidió que si le podía lustrar gratis todos los días las botas al policía de la puerta del banco. ¿Qué dijo, pastor? El niño, que ya parece entonces tenía 9 años, 10, le dijo, señor policía, ¿le puedo yo lustrar sus zapatos todos los días y no me paga? ¿Y qué quieres a cambio? Le dijo, que me permita entrar al banco a lustrarle los zapatos a todos los empleados del banco. Está bien, le digo, pero eso no lo decido yo, lo decide el gerente del banco. Y entró a hablar con el gerente del banco y se le quedó viendo y le dijo, el gerente del banco, oiga lo que le dijo, ¿qué quieres ser en la vida? Yo sueño con estar detrás de ese mostrador y ser un receptor pagador como esos que están ahí. Sí, le dijo, pero un día te vas a cansar, le dijo. No, le dijo, porque yo voy a estudiar y me voy a graduar. Y después le dijo, yo quiero ser el subgerente del banco. Ah, pero un día te vas a cansar. No, le dijo, porque voy a seguir estudiando y voy a tener su puesto. Ah, pero un día te vas a cansar. No, le dijo, porque un día voy a llegar a ser un gran hombre. Entonces le gustó al gerente del banco, le mandó a comprar, porque acuérdese que todavía estaba descalzo. Le compró zapatos, le compró una mudada y le compró una camisa para que fuera parte del banco y que mientras la gente esperaba, él le ilustraba los zapatos y de parte del banco le pagaban. ¿Sí está aquí? Mire cómo una actitud cambió todo. Pues un día se graduó ya a los 17, 18 años, se graduó de perito contador. ¿Y qué cree usted que le ofreció el gerente del banco? Receptor, pagador. Pasó un buen tiempo detrás de las cajas y el mismo gerente del banco le dijo, mira, yo me voy a jubilar y el subgerente del banco va a tomar mi lugar, pero a vos te voy a poner de subgerente. ¿Viste aquí? El gerente se fue y lo pasó y a él lo ascendieron a gerente de banco. Pero en el proceso, cuando él tenía su uniforme, ilustraba a los clientes en el banco, llegó una señora que lo evangelizó y le habló de Cristo. Y ahí, mientras le ilustraba los zapatos a la señora, aceptó al Señor. ¿Viste aquí? Sin dejar de trabajar, él estaba, como dicen por ahí, que chille, ¿verdad? Y le sacó brillo a los zapatos. Ojo con esto. Cuando llegó a gerente dijo, ya era cristiano, ya asistía a la iglesia. Él dijo, el puesto de gerente ya lo disfruté, estoy muy agradecido. Pero la verdad, yo quiero ser pastor. Quiero servirle a Dios a tiempo. Ahora es un gran pastor. Su nombre es Mario Roberto Coronado, pastor de la iglesia Palabra Viva. En algunas oportunidades lo tuvimos aquí predicando. Es una historia real lo que le acabo de contar. Los cambios no vienen de la noche a la mañana. Así como cuando usted siembra un árbol hoy, no espera tener fruto mañana. Todo lleva un... En la constancia está la bendición. Así como usted cuando compró su primera máquina no tuvo la fábrica mañana. En la constancia estuvo el crecimiento.
Así como usted, solo porque pegó el primer ladrillo ya construyó la casa. No, en la constancia se construyó la casa. Me doy a entender. Todo lleva un proceso. Pero ojo, cuando este jovencito dejó el pinchazo, tenía agradecimiento en su corazón por el Señor que le había dado trabajo. Cuando él dejó de lustrar zapatos y se hizo cajero o receptor pagador, estuvo agradecido con el gerente del banco por haberle permitido lustrar zapatos. Cada vez que él dejaba un puesto para ocupar otro más grande, estaba agradecido. Igual que usted, ¿no? ¿Ah? No igual menos. O decimos quejas. ¿No se fija usted que cuando uno es nuevo en un trabajo hace las cosas bien? Pero conforme uno se va acostumbrando ya no las va haciendo. Por eso se acuña aquel dicho que dice, toda escoba nueva barre bien al principio. Bueno, sigamos con la prédica, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1:25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mucha gente supo de la historia que le acabó de vivir. Se hizo famoso en Shell y todo el mundo quería ir a ver, a conocer al gerente que llegó como ilustrador. Pero eso era sabiduría de Dios. Pero para los hombres era insensato. ¿Me doy a entender? ¿Usted quiere alcanzar logros en la vida? Llene su corazón de la palabra de Dios. Dice, encomienda a Jehová obras y él afirmará tus pensamientos. Por eso usted no prospera. Cuando usted no sale adelante, es porque usted no ha encomendado sus obras a Jehová. Me doy a entender. Es imperativo que cierre sus ojos y dé gracias antes de empezar a trabajar. Es imperativo que antes de llevarse el pan a la boca, dé gracias. Es imperativo que antes de dormirse, dé gracias. Es imperativo que antes de levantarse, dé gracias. ¿Sabe que uno de mis lugares favoritos para dar gracias es yo, yo? Pero usted puede usarlo en cualquier lado. Pero agradezcale. Yo le digo, Padre, gracias por esta agüita que a ver desde dónde viene, ya sea de un pozo, de un río, de un lago. Pero qué bendición, mira, solo muevo la manija y me cae. Otros lo que tienen son toneles, si es que tienen agua. Y otros que no se bañan no porque sean no limpios, sino porque no tienen agua. Y otros que tienen que caminar una cantidad de kilómetros para los países del África para por lo menos mojarse el rostro. Y usted que solo abre el chorro, no cree que valdría la pena que estemos agradecidos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. Fíjese. Por favor, usted no diga, ay, es que yo no sé cómo hablarle, me siento insensato. Usted es lo más fuerte de Dios. Usted es lo más sabio de Dios. Porque la Biblia dice, no te preocupes lo que vas a hablar ese día cuando estés delante de los hombres, porque yo llenaré tu boca. Ok, él la va a llenar. Pero si nunca ha leído la Biblia, ¿cómo se la va a llenar? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, otra vez, dice que la palabra de Dios yo la debo de guardar en él. Entonces, Dios no te usa, no te quiere usar porque no tienes palabra de Dios en tu corazón.
Es así. Ah, pastor, pero usted como, yo veo cómo Dios lo usa, porque yo todos los días me preparo, digo, y antes de dar la predica, me la predico yo. Sí, está aquí. Entonces dice el Señor, este tiene palabra en medio de su corazón, le voy a llenar su boca. ¿Usted quiere predicar? ¿Quiere hablarle a otro? Estudie por lo menos, o lea por lo menos un verso todos los días. Y Dios le va a empezar a llevar gente. Le va a decir, mira, fulano de tal necesita oír la palabra de Dios. Y se lo va a poner enfrente. Me doy a entender. Pero Dios no se va a arriesgar a alguien que Dios quiera sacar palabra de usted y usted lo que tiene es ira, odio, resentimiento, miedo, enojo en su corazón. Dios no se va a arriesgar a sacarle eso para llenarle la boca. Él, o sea, Dios, sabe que si usted y yo leemos la Biblia, el corazón va a estar lleno. Por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Hay gente que me dice, pastor, mire, ¿yo por qué no hablo fluido? ¿Cómo te hablo? Yo le digo, ¿cuántos versos te aprendes cada noche? ¿Aló? ¿Cómo puede alguien hablar como un doctor si nunca ha ido a las aulas universitarias? ¿Cómo puede alguien hablar de la Biblia si nunca la ha abierto y la ha leído y ha puesto la palabra de Dios en su corazón? Nunca, ¿verdad? Pero sigamos. Sí se está gozando, ¿verdad? Oigo un amén así como medito y a la distancia. A ver, diga amén con fe. Pablo se dirigió a los sabios de su tiempo, mostrando que la verdadera sabiduría está en Cristo. Yo me puedo parar ante este empresario profesional, me paré en la mañana y se quedó atónito de ver la forma en que yo les hablaba de la palabra. Y antes de irse me dijo, le prometo estar el otro miércoles. ¿Le gustó? No se sintió ofendido, no se sintió oprimido, no. Simple y sencillamente le expuse la palabra de Dios para que él sintiera esa hambre y esa sed que lo llena todo. ¿Qué es esa hambre y sed que lo llena todo? La palabra de Dios. Dice, Pablo se dirigió a los sabios de su tiempo mostrando que la verdadera sabiduría está en Cristo. Podemos usar este enfoque para explicar que la fe en Jesús no es solo emocional, sino también racional y profundo. Mire, en estos días que estuve en Colombia, me invitaron a almorzar y yo pude observar que una de las pastoras que venían de Washington tenía una carga emocional muy fuerte. Y yo me acerqué y le dije, hermana, usted necesita sacar ese dolor de su corazón. Y empieza a llorar. Y a llorar. Le dije, entregue esa carga. La gota que derramó el vaso fue cuando me dijo, si usted no deja ir a su hijo, que acaba de fallecer hace 2 o 3 años, no va a tener paz. El esposo se me quedó viendo, y se le quedó viendo a otros pastores y dijo, ¿ustedes le dijeron algo? ¿Pérdida de mujer? No. Entonces el pastor dijo, esto viene de Dios. Ahí habían 7 pastores que predican la palabra de Dios.
¿Por qué no los usó el Señor? ¿Por qué me usó a mí? A los 2 días siguientes me la encontré. Estaba con un gozo, con una sonrisa, toda la carga y el dolor se me había ido. ¿Sabe qué me dijo? Ya le hablé a mi esposo. Queremos que usted nos visite en la iglesia que tenemos en Washington, D.C. Ah, no lo encuentro muy contento. Pastor, me lleva con gusto. Pero ¿por qué le pongo ese ejemplo? Porque muchas veces usted quiere viajar, usted quiere comprar, usted quiere alcanzar. Y el único requisito que Dios te pone, lee la Biblia. ¿Cómo llegó a ser Salomón un rey sabio? Lee la Biblia. ¿Cómo llegó Salomón a ser un rey no solo sabio, sino próspero y poderoso? Lee la Biblia. ¿Y está aquí? ¿Usted cree que es difícil leer la Biblia? Ay, pastor, es que usted no sabe lo cansado que yo llego. Claro que es cansado. ¿Usted cree que cuando yo tenía la maquila y los almacenes no era cansado para mí llegar a estudiar la Biblia? Claro que era cansado, más sin embargo lo hacía. Por eso que estoy aquí, por eso es que no estoy ahí. Sí, sí está aquí. Y que conste delante de Dios que yo no quería ser pastor, porque yo veía todos los problemas que le llevaban a mi pastor. Yo le decía, Señor, bendecime, yo lo que quiero es ser bendecido, pero por favor no me vayas a poner de pastor. Y más tarde yo en decirse lo que él en convertirme en pastor, ¿va? Muchas veces nosotros hablamos de fe y no tenemos fe. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pastor, yo no tengo fe, ¿qué me pasa? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios. Usted no tiene la menor idea que aparentemente este es como predica más, aparentemente. Pero del otro lado, donde está usted está poniendo las bases y los cimientos para su fe. Porque entre más palabra oye, más fe tiene. Fe para comprar, fe para vender, fe para poner un negocio. No es de la noche a la mañana. Me doy a entender. Porque usted va a lo seguro. Usted sabe que Dios lo está empujando a crecer. Usted sabe que Dios le oyó que quiere una casa, quiere un carro, qué sé yo. Lo que usted le esté pidiendo a Dios. Pero ¿cuánta gente allá afuera le pide a Dios que lo bendiga, que lo prospere, que lo guarde, que lo cuide? No entra jamás a una iglesia donde predican la palabra de Dios, se sienta y oye, ¿cómo va a tener fe, hermano? Y acuérdese que la misma Biblia dice, pero sin fe. ¿Usted quiere agradar a Dios? Ay, Dios. ¿Quién dijo amén? Dije amén, dije. Ya está tan cansado que dice, amén. Uy, me doy a entender. Entonces, la palabra de Dios es clave. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 y 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la reunión, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. A ese es el que yo os anuncio. ¿Aló? Si ustedes hubieran visto esos almuerzos, esos desayunos y esas cenas en este congreso de Colombia, la gente estaba impactada, todos los testimonios, todos los que estaban ahí eran evangélicos.
todos. Pero cuando yo les contaba los testimonios, se hacían la pregunta, ¿y a mí por qué no me pasa? Y le estoy hablando de pastores, que solo pastores estamos ahí. Y yo bendije al Dios de los cielos porque dije, me dio sabiduría, me dio conocimiento hasta para compartir con mis hermanos. Y muchos fueron edificados de la fe. Y usted que tiene la oportunidad de venir los miércoles, de venir los domingos, y solo es de sentarse y ir para que su fe aumente. Yo me recuerdo que cuando yo llegaba a la iglesia, yo me sentaba hasta adelante, no me gustaba sentarme atrás, ¿sabe por qué? No quería que me distrajeran. Yo era lo de adelante, me daba mi cuadernito. Llegaba en la noche, abría los versos. Hermano, lo vamos a ver el domingo. Yo aquí voy a estar. Pero hoy, ¿lo digo o no lo digo? Se sientan hasta atrás, sacan su teléfono, están tiktokeando. Ya va a terminar, vos. Ya te llamo. Ahorita te llamo. Ahorita no te puedo hablar, estoy en el... ¿Viste aquí? ¿Cómo se le va a dar el mensaje si se está distrayendo cada rato? Mira la carita que me va a distraer al otro. Que lo distraigan a usted, pero ¿por qué va a distraer al otro? Mira lo que me escribe. ¿Qué decir? ¿Le contesto o no le contesto? Y todavía se pone a querer contestarle. Y cuando necesite fe, no le va a decir a Dios, fíjate que me distrajeron, mira, aquí está el meme. ¿Ven? ¿No dice acaso la Biblia que cuando Jesús venga hallará? Note que no dice hermano, dice fe. ¿Acaso no dice que él da fuerzas porque no tiene ninguna? Anima al desanimado, fortalece al débil. Mírale y va a ver lo que Dios pasa. Y ya para ir concluyendo, usar la lógica y la sabiduría bíblica. No basta con compartir la fe de manera. Debemos usar argumentos sólidos y responder a sus preguntas con claridad. Conecte la fe con su vida diaria. ¿Ves? Conecte la fe con su vida diaria. O sea, sea un testimonio viviente. Fíjense ustedes que hoy me ocurrió un milagro. Y lo cuento. Está conectando su fe con su vida diaria. Tercero, seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo. Siempre busque sus mejores ejemplos en la Biblia. Hablar de Jesús a empresarios y a intelectuales requiere de sabiduría, conocimiento, paciencia, pero también estrategia. Dígame usted, ¿qué es lo que hace que esas personas se levanten temprano, lleguen al desayuno? Los desayunos ahí no son baratos, son caros. Yo predico. Y encima tengan que dejar una ofrenda y se van contentos. Algo bueno tiene que haber, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Y si usted supiera que es el mismo tema que yo les prediqué ahorita, es el que les di a ellos. Y sí está aquí. Usted no pagó un desayuno, no pagó un almuerzo, no pagó una cena. Y quiere venir el otro miércoles, como me dijo el empresario. O ya se cansó de oír la palabra de Dios. ¿Cómo que?
Bueno, que se vea. Porque venir no es una obligación, es aumentar su fe. ¿Quiere aumentar su fe? Venga y oigamos la palabra de Dios. Amén. ¿Se gozó hoy? Dele palmas al que vive. Y vamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Si usted necesita un sobre. Visítanos de forma presencial en los siguientes horarios. Gracias por seguir nuestra transmisión. Dios les bendiga.